Parashá Vayakhel y Pekudei, dos parashás que estudiamos en el día de hoy para terminar el estudio del segundo libro de Moshe Rabenu, el libro de Shemó, Éxodo. La próxima semana, B'ezrat Hashem, estaremos iniciando el estudio del libro de Vaikra, el libro de Levítico. Bien, amados, la Torá nos repite con mucha frecuencia los aspectos de la construcción del tabernáculo y menciona el papel de los hijos de Israel durante la edificación. Dios, Hashem, también nos muestra el amor por su tierra escogida, por Jerez Israel, y su consideración por las diferentes obras realizadas para servirlo. La Torá enseña que las actividades productivas en el mundo material son precisamente aquellas que también son necesarias para construir un espacio y poder desarrollar nuestra santidad. Escrito en el libro de Levítico, Vaikra, capítulo 23, versículo 4. Estas son las festividades de Hashem. Estas no son las festividades de los judíos. Tenemos que tener bien claro esto, ¿sí? Son las festividades de Dios. Convocaciones santas que declararán en su temporada, en su época. En el mes primero, el día 14 del mes, al crepúsculo, es decir, a la caída del sol, será el tiempo de la ofrenda pascual para Hashem. En el 15º día de este mes será la festividad de Masó para Hashem. Así habla en el Jumás, en la Torá. Ahora, ¿qué dice la Biblia Reina Valera? Escuchemos, está escrito que a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Así está escrito en esa Biblia. Los masó son los mismos panes sin levadura. ¿Ok? Ahora, la razón por la cual se estableció leer Parashá para antes del mes de Nisan, por eso les decía que tuviéramos en cuenta esta fecha. El mes de Nisan comienza a la caída del sol del próximo miércoles. Es recordar a quienes se habían vuelto ritualmente impuros por el contacto con un cadáver que se purificaran para poder ofrecer el sacrificio de Pesa en el momento adecuado. La lectura se fijó con suficiente tiempo, antelación a la festividad de Pesa, para que incluso los que vivían lejos de Jerusalén y comenzaban su peregrinación en Rosh Hodesh Nisan, recordaran que si se habían vuelto impuros, necesitarían purificarse con las cenizas de la pará adumá, de la vaca roja. Todo esto está escrito en la Torá, en cualquier Biblia que nosotros leamos. Este proceso, que requería de al menos 8 días y que era condición necesaria para poder ingresar en el gran templo y comer de los sacrificios. Caso contrario, deberían esperar hasta Pesach Sheni, o sea, el 14 del mes de Iyar, para traer la ofrenda de Pesa. Era una segunda oportunidad para purificarse y traer las ofrendas. Ahora, aunque el Beit HaMikdash, el templo, ya no está, fue destruido por causa de nuestros pecados, y ya no tenemos ofrendas tampoco expiatorias, ni purificaciones rituales para poder comer la carne de los sacrificios. ¿Qué hacemos ahora?
nos aferramos, no obstante, a las enseñanzas concernientes a la purificación y estudiamos sus preceptos en el momento adecuado. Al hacerlo, se nos considera como si nos hubiéramos purificado de nuestros pecados y preparado para ofrecer los sacrificios en la fecha correspondiente. ¿Sí? Ahora, leemos primero Parashá Pará, ya que trata de la purificación de los hijos de Israel. Parashá Pará la teníamos que haber estudiado, la debíamos de haber estudiado la semana inmediatamente anterior, pero siempre el tiempo no nos alcanza porque aprendí de mi maestro que un estudio de Torah no puede alargarse más de 1 hora porque ya las personas se empiezan como a incomodar un poquito, a cansarse. Entonces lo estamos haciendo justo ahora, antes de la fiesta de Pesa, que estamos más o menos a 2 semanas, 3 semanas de la festividad. O sea que estamos cumpliendo con el mandamiento. Entonces, no obstante, leemos primero Parashá Pará, ya que trata de la purificación de los hijos de Israel, lo cual le permite traer el sacrificio de Pesa en el momento adecuado y no postergarlo hasta Pesa Sheni, que es la segunda oportunidad. En los libros sagrados está escrito que los días previos a Pesa son propicios para que la persona alcance un alto grado de pureza tanto en sus pensamientos como en sus palabras y como en sus acciones, al igual que el pueblo se ocupaba de estar puro antes de ofrecer el sacrificio de Pesa en la época del Beit HaMikdash, del Gran Templo, y como lo hace actualmente por medio del estudio de la Parashá Pará. La Torá exige el uso de las cenizas de la pará adumá, de la vaca roja o de la vaca bermeja, solo para aquellos que se han vuelto impuros por haber estado en contacto con un cadáver. Todo aquel que se ha impurificado por medio de otras fuentes se purifica con los métodos correspondientes especificados en la Torá, mas no a través de estas cenizas. Esta misma o este mandamiento fue entregado a Israel en Rosh Hodesh Nisan, un día como va a ser el próximo miércoles Berre Hachén, en el segundo año luego de haber salido de Egipto, de Misraim, día en que el tabernáculo fue erigido y puesto en uso por primera vez para que aquellas personas que se encontraban impuras por haber entrado en contacto con un cadáver pudieran purificarse antes de Pesa. Además, este mandamiento también fue dado para servir como medio de expiación por uno de los pecados más grandes que cometió el pueblo de Israel, el pecado de la idolatría a través de la construcción del becerro de oro. Cuando Hachén se reconcilió con el pueblo de Israel y ordenó construir el tabernáculo para que él pudiera morar entre ellos, les entregó esta misma para que eliminaran todo rastro de impureza e idolatría, que constituye la raíz de la muerte en el mundo y que había quedado impregnado en ellos luego de este episodio. Aquí nuestros sabios son radicales en este sentido
y escriben que constituye la idolatría la raíz de la muerte en el mundo. Es tan grave este pecado de idolatría que ellos escriben estas palabras para que nosotros aprendamos y tengamos temor para volver a caer en este pecado. Porque hasta los hijos de Israel cayeron en este pecado y después de que vieron tantos milagros del Eterno mientras ellos estuvieron en el desierto. De esta forma, las cenizas de la vaca roja también logran la purificación por el grave pecado de idolatría, o sea, por la Abodá Zará, que confiere el mismo grado de impureza ritual que el contacto con los muertos, para que no quede ninguna huella de él en el alma de los hijos de Israel. Desde el momento en que esta misma fue dada por primera vez hasta la destrucción del segundo Beit HaMikdash, del segundo templo, hubo 9 vacas rojas. La primera de ellas fue preparada por Moshe Rabenu y sus cenizas se utilizaron durante todo el periodo en que existió el primer templo, el primer Beit HaMikdash. Luego, solo sobró una pequeña cantidad de ceniza que fue conservada como recuerdo. La segunda parada Dumá, la segunda vaca roja, fue preparada por el escriba Erla. Y las siguientes 7 se hicieron durante los años comprendidos entre Erla y la destrucción del segundo templo, del segundo Beit HaMikdash. Pero la 10ª y última será preparada por nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach, que sea pronto y en nuestros días. Cada vez que se disponían a preparar una nueva parada Dumá, se rociaba al Cohen, al sumo sacerdote, encargado de quemarla con las cenizas de las vacas rojas previas, que habían sido conservadas como recuerdo. Ello solo podía ser llevado a cabo por alguien que nunca antes se hubiera purificado ritualmente mediante el contacto con un cadáver. Perdón. De igual manera, los recipientes que eran utilizados para el rociado de estas cenizas debían ser de piedra, todos los recipientes, material que por su condición no puede recibir ninguna impureza ritual. Todo esto formaba parte de las numerosas exigencias requeridas para la realización de la pará Adumá, debido a su extrema importancia. Muchas de las misbot, de los mandamientos de la Torá, son llamados hukim, decretos, leyes. Inclusive hay una parachá que llevaba ese nombre, Ruká. Leyes para las cuales no hay una explicación racional aparente. Sin embargo, sus motivos, así como también los significados místicos que éstas encierran, fueron revelados a los grandes sabios de cada generación desde Moshe. No obstante, respecto a la parada Dumá, el versículo declara, importante esto en el libro de Números, capítulo 19, versículo 2. Este es el decreto de la Torá. Es decir, esta ley específica difiere de todas las demás, pues su explicación y significado perduran ocultos hasta el día de hoy.
La esencia misma de la pará Adumá parece señalar una contradicción que está más allá de nuestra capacidad para descifrarla. Nuestros sabios enseñaron todos los involucrados en la preparación de la pará Adumá, en cualquiera de sus etapas, se vuelven ritualmente impuros, pero la pará Adumá, la vaca roja, misma purifica a las personas. Esto para nosotros humanamente es ilógico, pues si la vaca roja purifica, ¿por qué lo involucrado en su preparación se impurifica? Pero Dios, Hachén, dijo: una ley he fijado, un estatuto he decretado, y no estás autorizado a ponerla en tela de juicio. En el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 23, está escrito: todo esto procuré alcanzarlo a través de la sabiduría. Pensé que lo comprendería, pero está muy lejos de mí. Palabras de Salomón, uno de los grandes sabios de la historia de Israel. Salomón dijo: alcancé el nivel de comprender toda la Torá, pero esta sección de la pará Adumá, de la vaca roja, por más que me esforcé, procuré interpretarla, investigué e indagué acerca de ella. Pensé que lo comprendería, pero está muy lejos de mí. Perdón. Está escrito en el libro de Números 19:2, Bamidbar: y traerán a ti una pará Adumá. Dios dijo a Moshe: a ti te he de revelar el motivo, pero para los demás será considerado un estatuto. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el estatuto de la pará Adumá, de la vaca roja, fue enseñado o explicado a Moshe Rabenu por boca del Eterno, únicamente a él. Aquí vemos cómo el pueblo de Israel se diferencia de las demás naciones del mundo. Aquellas elogian un mismo mandamiento cuando comprenden su significado, mas si no, la desprecian o lo desprecian. En todo caso, ellas no aceptan sobre sí la obligación de las misbot ni su observancia. Estas naciones y el Satán se mofan de Israel, particularmente respecto de la misma de Pará Adumá, diciendo: ¿qué es esta misma y cuál es su significado? Pero la actitud de los hijos de Israel es diferente. Ellos aceptan el yugo de los mandamientos, comprendan o no su significado, y muestran especialmente un gran aprecio por aquellas misbot cuyo motivo no ha sido aclarado y solo son decreto divino. El pueblo de Israel muestra humildad frente a los decretos de Dios y no busca comprender los significados que estos encierran. Incluso aquellos preceptos que parecen contradecir la razón humana les resultan preciados. Se mantienen fieles a ellos pese a no comprender sus secretos y siguen a Dios solamente en virtud de su fe. Además, aún aquellas mismos mandamientos cuyas razones sí comprenden, las cumplen solo porque constituyen la voluntad de Dios, la voluntad de Hachén.
Los comentaristas de la Torá posteriores enseñaron que la Torá, a través de este mandamiento, nos muestra el camino del arrepentimiento completo, de manera que no queden rastros del pecado que fue cometido. Porque esa era la finalidad de la parada humana, de la vaca roja, para prácticamente limpiarnos de pecado. Entonces, cuando el hombre peca, la transgresión deja una marca en su alma, aunque más tarde se arrepienta de lo que ha hecho. La marca queda allí. Además, un pecado casi siempre nos conduce a otro, ocasionando que otros también pequen y ellos, a su vez, pueden llevar a otras personas a cometer pecados. De esta forma, un simple pecado que pueda ser deficiente a toda la creación, cuando comienza, sigue en una cadena constante. Siendo así, ¿cómo puede erradicar el hombre su propio pecado del mundo y borrar toda la huella de sus efectos para que todo vuelva a su estado original previo al pecado? Se puede con el sendero de la Techuvá, el arrepentimiento. El hombre debe abandonar primero su pecado y no volver a cometerlo. Luego, debe analizar cuál fue la causa directa del mismo, del pecado que cometió, y hacer la respectiva rectificación. Y así, en la medida que le sea posible, debe seguir rastreando todas las causas, procurando remontarse al origen de esta transgresión. Si descubre la causa original y la repara, habrá alcanzado la pureza y eliminado la mancha que sus faltas produjeron al mundo entero. Ok, está escrito en el capítulo 35, versículo 1 de esta parashá, Shemó, Éxodo. Y Moisés reunió toda la congregación de los hijos de Israel. La confección efectiva del tabernáculo fue llevada a cabo por los israelitas solamente, sin la multitud mezclada, porque esa multitud mezclada hizo bajar al ángel de la muerte al mundo. Por eso, tan pronto como Moisés lo observó, se dio cuenta, arrojó esa multitud mezclada, que era la que había salido con los hijos de Israel desde Egipto, desde Misraín, y reunió solamente a los hijos de Israel. Esa es la significación de las palabras y Moche reunió. Ahora, no fue sin causa que los sabios antiguos ordenaron el sonar de la trompeta, del shofar. Su propósito fue más bien proteger a los vivientes contra ese ángel de la muerte que había bajado, de modo que no fuera capaz de obtener contra ellos pronunciamiento desde lo alto, y como una advertencia que nos cuidáramos contra él. Asimismo, cuando saliereis a campaña en vuestra tierra contra el adversario que os oprime, haréis tocar alarma con las trompetas. Esto está escrito en el libro de Números, Bamidbar, capítulo 10, versículo 9. El adversario aquí se refiere al ángel de la muerte,
que oprime continuamente y toma las vidas de los hijos de los hombres. Esa es la tarea de él. Y se afana por matar a otros. ¿Cuál es el remedio contra él? Haréis entonces tocar alarma con las trompetas. ¿Por qué? Porque si en el día del año nuevo, el día del juicio en la corte celestial, cuando el ángel de la muerte desciende aquí abajo para espiar los actos de los hombres y vuelve a ascender para traer acusación contra ellos, los hombres se le anticipan, haciendo sonar la trompeta, el shofar, de modo de confundirlo y de protegerse ellos contra él. Es decir, el ángel de la muerte se confunde cuando escucha el sonido del shofar. ¿Cuánto más es esto necesario cuando el ángel de la muerte ejecuta aquí abajo juicio y toma la vida de los hombres? Pues cuando las mujeres caminan en la procesión fúnebre, el ángel de la muerte aprovecha y desciende y se coloca entre ellas, entre las mujeres. Así la escritura dice, sus pies bajan a la muerte. Está escrito en el Proverbio 5, capítulo 5. Y es así como Eva trajo muerte al mundo. Está escrito también, así es el proceder de la mujer adúltera. Ella come y se limpia la boca y dice, ningún mal he hecho. Está escrito en el Proverbios 30, 20. El proceder de la mujer adúltera alude al ángel de la muerte, el cual en verdad se llama por uno y por otro nombre. Ella come y se limpia la boca, es decir, consume el mundo por la conflagración que enciende y toma vidas de hombres antes de su tiempo. O sea, les provoca la muerte y dice, ningún mal he hecho, pues ha invocado juicio contra ellos y se los encontró culpables y así murieron. En el tiempo cuando Israel construyó el becerro de oro y todos los ejércitos murieron, el ángel de la muerte se mezcló entre las mujeres que habían en el campamento de los hijos de Israel. Tan pronto como Mochi supo de su presencia entre ellas, entre las mujeres, reunió a todos los varones por separado. Y por eso la escritura dice, y Moche reunió toda la congregación de los hijos de Israel. Es decir, los varones a los cuales juntó y puso a un lado. Pero el ángel de la muerte no dejó las mujeres hasta que el tabernáculo fue erigido. Y aún cuando las mujeres traían sus ofrendas al tabernáculo, no las abandonaba hasta que Moche, observando esto, avisaba a los varones a que no vinieran a acompañarlas a ellas y no las miraran al rostro, sino solamente sobre sus espaldas, que permanecieran atrás de ellas, donde la expresión y ellos vinieron en vez de y ellos trajeron indica que no vinieron junto con las mujeres, sino que las mantuvieron atrás, dado que el ángel de la muerte no partió de ellos hasta que estuvo erigido el tabernáculo. Bien. Cuando muere
un hombre, como en este caso que vimos que por este acto murieron varios hombres. Entonces, enseñan los sabios que cuando muere un hombre malvado, la proclamación dice: desdicha para este hombre, mejor le habría sido no haber nacido nunca. Acerca de un hombre así está escrito: y lo arrojaron en el mar, y el mar dejó de rugir. Esto es solo después de que lo han colocado en la tumba. Porque tenemos un ejemplo: el pez que tragó a Jonás es en realidad la tumba. Y así Jonás estuvo en el vientre del pez, que también se identifica con el vientre del inframundo, con el vientre del Sheol, como lo prueba el pasaje. Desde el vientre del inframundo del Sheol clamé 3 días y 3 noches, así está escrito. Estos son los 3 días que un hombre yace en su tumba antes de que su vientre se le abra. Después de 3 días, el hombre arroja la materia pútrida de su rostro, diciendo: tómate de vuelta lo que me diste. Comiste y bebiste cada día y nunca diste nada a los pobres. Todos tus días fueron como fiestas y de júbilo, mientras los pobres permanecían hambrientos sin participar de ninguno de tus alimentos. Toma de vuelta lo que me diste. Acerca de esto está escrito en Malaquías capítulo 2, versículo 3: y esparciré estiércol sobre vuestros rostros. Luego, después del término de 3 días, el hombre recibe castigo en cada órgano, en sus ojos, en sus manos, en sus pies. Esto continúa durante 30 días en los cuales el alma y el cuerpo son castigados juntos. Vimos que la semana anterior hablamos de esto, ¿cierto? Por eso el alma, la Neshama, permanece todo ese tiempo en la tierra, abajo, no ascendiendo a su lugar, o sea, al lugar de donde provino, al lugar de la fuente, que es nuestro creador. Después de eso, el alma sí asciende, mientras el cuerpo se descompone en la tierra, donde permanecerá hasta el tiempo cuando el santo bendito es, despertará a los muertos. Entonces, a través de las tumbas resonará una voz proclamando: despertad y cantad, vosotros que moráis en el polvo, porque como el rocío de hierba es tu rocío, y la tierra echará fuera a los muertos. Está escrito en Yeshayahu, Isaías capítulo 26, versículo 19. Esto acontecerá solo cuando el ángel de la muerte parta de este mundo, como está escrito: destruirá la muerte para siempre, y el Señor Dios enjuagará las lágrimas de sobre todas las caras y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra. Está escrito en Isaías, Yeshayahu, capítulo 25, versículo 8. Bien, amados. Los sabios estipularon que en el Shabbat anterior a Rosh Hodesh Nisan, o sea, el próximo miércoles secular, o en el Rodes mismo, si coincide con Shabbat, se debe
lee la sección de la Torá que comienza con las palabras: este mes será para vosotros cabeza de los meses, el mes de Nisan. Allí está escrito en Éxodo capítulo 12, Shemot, versículo 2. Esta sección se lee en adición a la parashá semanal regular que estamos estudiando y se denomina parashá HaJodes. Leemos en la Torá: y habló Dios a Moche y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes, el mes que vamos a iniciar de Nisan, será para vosotros cabeza de meses. Primero los meses del año para vosotros. Así está escrito en Éxodo, Shemot 12, 1 al 2. Nuestros sabios en el Talmud, en el tratado de Shemot Rabbah 15, explicaron por qué señala el versículo que fue en la tierra de Egipto en vez de decir simplemente en Egipto. De aquí aprendemos que el pueblo de Israel fue entregado a los egipcios como garantía, como prenda en cumplimiento de la deuda establecida en el pacto que Dios había concertado con Abraham, como expresa el versículo en el libro de Génesis, Bereshit, capítulo 15, versículo 13. Los someterán y los martirizarán a tu simiente durante 400 años. Pero no habían sido vendidos al faraón para servir como esclavos eternamente. Así, cuando culminó el periodo de sumisión y el contrato había sido cancelado, vino de inmediato el dueño de la prenda, Dios, y exigió su devolución. El faraón, ¿qué hizo? Quiso retener al pueblo bajo su dominio de una manera ilegal, pero Dios lo liberó con su mano poderosa y su brazo extendido. Está escrito en el Teilín, en el Salmo 136. Nuestros sabios también aplicaron la frase en la tierra de Egipto, haciendo alusión al aprecio especial que Dios muestra hacia su pueblo Israel y todos los que amamos lo que Dios ama. Uno de nuestros grandes sabios dijo: observad cuán inmenso es su amor por Israel, el amor de Dios por Israel, que el santo bendito es, se reveló en un lugar de idolatría, en una tierra de profanación e impureza, para redimir a su pueblo. Tremendo esto. Que Dios mismo, que nos ha enseñado a través de sus mandamientos que no debemos de tener idolatría, se reveló a su pueblo escogido, al pueblo de Israel, en un lugar lleno de idolatría como es Egipto, como es Misraim. La redención representa el emerger de la oscuridad a la luz. Por eso quien nunca padeció la opresión de la esclavitud no valorará nunca lo que es la redención. La esencia misma de la redención es la libertad que resulta de la sumisión misma. Si el pueblo de Israel no hubiera sido esclavizado, nunca habría experimentado la verdadera libertad.
Pero una vez que lo fue, esa misma esclavitud dio origen a su redención. Tenemos que la raíz de la palabra hebrea, Shana, que significa año, connota repetición y también sugiere algo que es antiguo y viejo, yachan. Ello alude a la idea de que la esencia del año es tal cual fue fijada en el momento de la creación. Asimismo, hace alusión a las leyes de la naturaleza que el Creador estableció en su mundo, leyes que son fijas, invariables y predecibles. Por otro lado, la raíz de la palabra hebrea Jodés, que significa mes, connota renovación, que significa Hidush, es decir, que aquello que uno ve hoy no necesariamente perdurará en el futuro, sino que puede renovarse y transformarse en algo muy diferente. Ello constituye una alusión a los milagros y maravillas, actos que trascienden los límites de la naturaleza a través de los cuales nuestro santo bendito es, guía a sus criaturas, a su creación, conforme a su voluntad, mostrando de esta manera su dominio sobre la creación. El año fijo es el ciclo que rige las vidas de todas las naciones del mundo. Ellas solo poseen aquella primera renovación del momento de la creación y desde entonces han quedado subordinadas a las leyes de la naturaleza, de las cuales no pueden librarse. Sin embargo, con Israel, conocido de Israel, no sucede lo mismo. Dios, Hashem, alteró en su favor todo el orden natural y abrió un nuevo camino y una nueva forma de vida exclusivamente para ellos. El camino de las maravillas y los milagros mediante los cuales Él los redimió de Egipto y los tomó como su pueblo de en medio de otras naciones con pruebas, señales, prodigios y guerras, con su mano fuerte y su brazo extendido, con la imposición de su temor reverente y la revelación de su divina presencia. Esta vía de milagros fue destinada a permanecer con Israel, también para todas las generaciones futuras. Así, las demás naciones, limitadas por las leyes de la naturaleza, comienzan el año y son juzgadas en el mes de Tirri, día que conmemora la creación del mundo y el establecimiento del orden natural. Pero el pueblo de Israel posee otros comienzos. Durante el año, el comienzo de cada mes, Rosh Hodesh, y el primero de todos estos comienzos es precisamente el mes de Nisan, que vamos a iniciar Berre Hashem el próximo miércoles a la caída del sol. Todos los meses, el pueblo de Israel ansía que la fuerza
de su juventud, diciéndolo así, le sea renovada, ya sea en una forma natural o sobrenatural. Pero en el día de Nisan, del primer día de Nisan, la expectación por la revelación de la divina presencia es aún mayor. Y en esta época, mucho más que en cualquier otra, anhelamos ser renovados y anhelamos ser redimidos. ¿Quién no le gustaría ser renovado y ser redimido? Es así que el versículo expresa: este mes, Jodes, será para vosotros, es decir, este sendero de renovación e innovación en el plan de la creación está destinado para vosotros solamente. Y el mes de Nisan es el comienzo de la conducción sobrenatural. Amados, ya para terminar, el primer día del mes de Nisan fue y seguirá siendo un día importante para toda la creación. Para los que conocen y no conocen, fue la fecha en que recibimos el primer precepto como pueblo escogido de Dios. En cualquier Biblia encontramos esto escrito. Fue y seguirá siendo un día importante para toda la creación porque fue la fecha en que recibimos el primer precepto como pueblo escogido de Dios. Santificar el día del novilunio, Rosh Jodes, cabeza del mes o comienzo del mes. Y todos los meses son importantes, todos los Rosh Jodes, pero este Rosh Jodes del mes de Nisan es el más importante quizás. Nuestros sabios de Israel enseñan que en virtud de este precepto, Hashem nos otorgó el dominio del tiempo. A partir de ese momento, el calendario con su ciclo de festividades puede existir únicamente si proclamamos el nuevo mes. Si proclamamos Rosh Jodes. El pueblo de Dios es representado por la luna, debido a que no obstante nuestra naturaleza es menguante, pero después vuelve a crecer. El mensaje es que siempre, amados, siempre hay esperanza, que existe un nuevo futuro, tal como existió un pasado. Ahora, el tema de la vaca roja o de la vaca bermeja se encuentra en los preceptos o mandamientos que humanamente no podemos entender, que están afuera de nuestra capacidad de comprensión. Ya vimos que solamente esto le fue enseñado a Moshe Rabenu por boca del Eterno, nadie más. Ahora, hay situaciones en nuestras vidas en que nos ocurre lo mismo, ¿sí? En las cuales no entendemos a Dios. Y podemos tener múltiples ejemplos. Supongamos uno de ellos, alguien puede decir,
Yo me levanto, lo primero que hago es hacer el shaharí, rezar por mi familia, cubrirlos, orar por todos ellos. Me voy a mi trabajo, hago todas las cosas correctas como deben de ser. ¿Y por qué me sucedió esto? ¿Qué pasó? Yo no he pecado, no he cometido transgresiones graves. ¿Qué pasó? Pero lamentablemente nosotros no fuimos creados para creer en Él. ¿Sí? Rectifico aquí. Nosotros fuimos creados para creer en Él, no para entenderlo, como aquellos mandamientos Uquín. Mandamientos como el de la vaca roja, no lo entendemos. Nosotros fuimos creados fue para creer en Él, no para entenderlo. Él es autónomo. Él quiere lo mejor para nosotros. Quizás hoy no veamos la bendición y la veamos dentro de 1 año, 10 años, no sabemos cuándo. Como está escrito en el libro de Yohanan, capítulo 3, versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y en Meir Marcos, capítulo 9, versículo 23, está escrito, al que cree, todo le es posible. Amados, Gansú le Toba. Todo es para nuestro bien. Hasá. Esfuérzate.